televidentes, buenas noches. Empezamos Noticias 7, emisión estelar este lunes 27 de marzo. Bienvenidos. Los invitamos para que nos sigan a través del www.eltelegrafo.com.es, en el dial de Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Byron Galarce me acompaña como cada noche. Byron, buenas noches. Hola María Mercedes, televidentes. Hoy no son buenas noticias las que les tenemos que dar porque lamentablemente hay mucha tragedia y muerte en el país. Empezamos de esta manera. Bien, empezamos revisando las cifras actualizadas del balance de afectaciones por el deslave en el cantón Alausí. Según la Secretaría de Riesgos, en su último corte, 7 personas fallecieron por el fenómeno natural. La institución aclaró que hubo un error de tipeo en el informe de la mañana en el que se reportaban 16 víctimas mortales cuando en realidad eran 6 hasta esa hora, pero reiteramos, la última cifra data de 7 decesos. Además, el número de heridos se elevó a 23 y el de desaparecidos a 46, mientras que un total de 32 personas fueron rescatadas de entre los escombros. También existen 500 afectados, 22 damnificados y 150 metros de vías con daños, así como 163 viviendas afectadas. Ahora vamos con más datos. Bienes privados afectados 1, personas damnificadas 22, son 150 de metros de daños viales, como ya lo habíamos dicho, y también hay 163 viviendas afectadas, además de la caída de algunas torres de energía de red de alumbrado, el 25%, y un 60% de servicios de agua potable también ha sido afectado por esta emergencia. Estamos revisando las cifras oficiales del balance hasta esta hora. Tenemos entonces el 20% de servicio de alcantarillado afectado y 2 bienes privados destruidos. Con 4 minutos y a esta hora de la noche vamos a contactar con Andrea Orbe, que está precisamente allí, en el lugar de los hechos, en Alausí, donde ha recorrido además la zona y nos va a contar la última hora. Andrea, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Byron, María Mercedes, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la noche. Así es, nosotros nos encontramos en la provincia de Chimborazo. Esta tarde estuvimos haciendo un recorrido por el cantón Alausí, como ya lo hemos visto, que fue afectado por este deslizamiento de tierra. Hemos constatado que ya se encuentran ahí varios cuerpos de bomberos de varias provincias, una de ellas, Guayas, con 44 efectivos, aún continúan en la búsqueda y rescate de personas que hasta el momento pues estarían sepultadas dentro de este deslizamiento de tierra que se produjo la noche de ayer. Sin embargo, tenemos una nota respecto de esta búsqueda y de este rescate que se está realizando en el cantón. Miremos. En medio del lodo y los escombros había la esperanza de encontrar con vida a sus conocidos. Así se veía Alausí al iniciar la mañana. La ladera caída luego se llenó de hombres y mujeres que colaboraban en las labores de búsqueda. Con palas y otros objetos trataban de excavar en la zona y botar los escombros para hallar rastros de vida antes de que se hiciera muy tarde y retornara el aguacero. Mientras que otros esperaban a lo lejos las buenas noticias. La montaña café se volvía colorida con los rescatistas y voluntarios que hacían un trabajo de hormigas. Eso sí, con el miedo de un nuevo deslave, pues lo endeble del terreno dificultaba cada acción.
Lo positivo, una treintena de personas fueron rescatadas de medio de un escenario adverso. Da cuenta de alrededor de 500 personas afectadas y 163 viviendas que en este caso fueron afectadas o están siendo afectadas por esta amenaza que hemos tenido. Rescatistas de distintas entidades mantienen su presencia en el fatídico lugar de los hechos. Se va a seguir retroalimentando la información conforme los equipos que se encuentran en campo, en territorio, sigan evaluando y dando información, en este caso para el COE. Aún tomará tiempo cuantificar los daños, porque si bien a la vista hay viviendas y unidades educativas parcialmente destruidas, debajo de la tierra hubo un vecindario. Lautaro Andrade, Noticias 7. 7 de la noche con 6 minutos y nosotros, como les comentábamos, habíamos hecho este recorrido en el cantón de Alausí. Ahí pudimos también evidenciar el panorama desolador que se vive en ese cantón. Hay muchas personas que llegan desde otras ciudades, desde Quito, por ejemplo. Nos habíamos encontrado con una pareja que llegaba a mirar si su familiar seguía aún con vida. Sin embargo, se dio cuenta en ese momento en el que nosotros llegábamos a Alausí, en que lamentablemente la casa donde vivía su hermana estuvo colapsada por este deslizamiento de tierra. Pero además ya se ha informado sobre las evacuaciones que se han realizado en ese cantón, en Alausí. Ya hay muchas casas que, aunque quedaron de pie, están ahora pues ya sin gente dentro, porque desde el día sábado se preveía que se realizara esta evacuación. Eso es lo que nos comentó el gobernador de Chimborazo, y precisamente él también nos dio información sobre esta cifra que se rectificó durante el día. Recordemos que en un primer informe tuvimos la cifra de 16 fallecidos. Sin embargo, el gobernador de Chimborazo nos confirmó que hasta el momento habrían 6 fallecidos, y él nos explicó por qué hubo este error. En el siguiente directo usted lo va a poder ver. Tal vez atrapadas. No tenemos certeza de cuántas casas o viviendas están parte del polígono desprendido. Solo sabemos que tenemos nosotros hasta el momento 6 fallecidos confirmados. ¿Por qué 6 ahora cuando se dio en un primer reporte 16 fallecidos, gobernador? Hay que decirlo con claridad, debe haber un error de tipeo en el manejo de la información por parte de la gestión de riesgos. Es un tema humano y hay que entenderlo. La circunstancia no amerita para criticar, sino amerita para poder sacar conclusiones favorables. Hay gente nerviosa, problemas, recorrer la zona que ustedes ya evidenciaron es un problema bastante serio, y yo sí pido sensatez, pido cordura, y no buscar un resquicio para buscar un culpable, sino buscar una solución integral al momento catastrófico que está pasando. El gobernador también nos comentó que se habilitó un albergue en ese cantón, en Alausí. Sin embargo, hay muy poca gente que ha llegado hasta ese lugar, pues como les comentábamos, desde el día sábado ya estaban evacuando y habían preferido las personas que estaban en la zona cero, pues trasladarse a otras ciudades, a otras provincias incluso. Es decir, ahora en el albergue el gobernador preveía que no llegarían muchísimas personas porque desde el fin de semana ya se había realizado el traslado. Pero este día, desde muy tempranas horas, fueron entidades gubernamentales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros les hemos preparado un informe también de todo lo que se ha realizado, las acciones que se han realizado en el cantón Alausí hasta el momento. Veamos. Una vez conocida la tragedia en Alausí, la Secretaría de Gestión de Riesgos, por orden del presidente de la República, activó el Comité de Operaciones de Emergencia para brindar ayuda a las personas afectadas. El gobierno va a proveer de todos los recursos que se necesiten para recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en Alausí. El secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, detalló que se han identificado a 500 personas, 163 viviendas y 150 metros de vía afectadas por el deslizamiento. Por ello, en reunión del COE provincial de Chimborazo, el primer mandatario solicitó a los habitantes de la comunidad que evacúen sus casas por su seguridad. Estamos hablando de un impacto, como dice el gobernador, a 600 casas. Yo me comprometo como gobierno que construiremos esas 600 casas para cada uno de aquellos
que han resultado impactados por este fenómeno de la naturaleza. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, dispuso el traslado de maquinaria para remover los escombros y poder encontrar tanto a las víctimas como a personas con vida, y detalló los trabajos que se realizarán en las vías bloqueadas por el deslizamiento de tierra. De restablecer la conexión de la E35, en este caso con los debidos drenajes y precauciones de taludes, presidente, para evitar de que en el futuro tengamos el mismo problema como lo hemos tenido ahora. Según el ministro de Salud, José Ruales, el hospital de Alausí mantiene al momento el 11% de ocupación de camas. 24 pacientes han sido atendidos, de los cuales 4 han sido hospitalizados, 11 evaluados en triaje, 6 fueron dados de alta y 3 trasladados a otras casas de salud en provincias cercanas. Además, en el Coliseo y Sindicato de Choferes de Alausí se implementó un área de triaje para atención a los afectados. También el Ministerio de Educación suspendió clases presenciales en 3 instituciones educativas, que son Ciudad Alausí, San Francisco de Sales y González Suárez. La cartera de Estado dijo que los estudiantes de estas instituciones tendrán que recibir clases virtuales. Además, en la unidad educativa Zimbabue se encuentra activado un albergue temporal y desde el Distrito Educativo Chuncha Alausí hacen el monitoreo respectivo de los 411 estudiantes que viven en las zonas de riesgo. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil también envió 40 uniformados para brindar soporte a las tareas de búsqueda, además de un camión de rescate pesado y 2 de rescate rápido y una ambulancia. De igual manera, el Cuerpo de Bomberos de Quito envió 32 integrantes, 8 vehículos, paramédicos, drones y canes para los trabajos de rescate de las personas desaparecidas. Edison Saavedra, Noticias 7. Como hemos visto, entonces se han organizado varias reuniones del COE cantonal en donde han intervenido diferentes entidades gubernamentales para poder activarse y reaccionar en ese punto en el cantón Alausí. Conversábamos con uno de los bomberos de Guayaquil, llegaron 44 de esa zona y pues nos comentaban que ellos tienen previsto quedarse en el cantón alrededor de 7 días para continuar con la búsqueda y el rescate de las personas que posiblemente están sepultadas a 15 o 20 metros bajo tierra. Realmente el panorama que ahí se vive es desolador. Compañeros, tal vez ustedes alguna pregunta desde estudios. Sí, Andrea, quisiera saber si que se han restablecido los servicios básicos, la energía eléctrica en todos los puntos del cantón Alausí. ¿Cómo está esa situación? En horas de la tarde ya había equipos técnicos de la empresa eléctrica para que se pueda pues, proveer de este servicio básico. Sobre todo en la zona cero se dañaron toda la infraestructura, se dañó de energía. Sin embargo, en los alrededores de la zona cero aún había pues energía eléctrica. Hasta la noche se esperaba que un porcentaje mayor de energía eléctrica se pudiera dar a todas las viviendas, pero como les recordamos, en la zona cero hay una parte que tiene el deslizamiento de tierra y otra parte que tiene aún casas en pie, pero ya ahí no hay quien habite, todos han sido evacuados al momento. Andrea, me gustaría saber el lado humano de la historia, lo más doloroso. ¿Con qué cuadros te has podido encontrar tú cuando has conversado con los sobrevivientes, con los vecinos, con quienes vivieron la tragedia a horas de la noche ayer domingo? ¿Y con qué sensación te quedas? Sí, realmente hay mucho miedo en el cantón Alausí, hay mucho miedo porque recordemos que el deslizamiento es toda una montaña y es decir, solo una parte fue el deslizamiento de tierra. Es por eso que la gente ya empezó a evacuar, como decimos, desde el día sábado estuvieron evacuando. Sin embargo, hubo muchas personas que estaban regresando por sus enseres a sus viviendas. Conversábamos, por ejemplo, con una pareja de personas que habían llegado también desde la ciudad de Quito y nos comentaban que los arriendos por este inconveniente que tenía el cantón Alausí subieron estrepitosamente y es por eso que muchas personas no podían evacuar desde donde estaban, no podían pagar un arriendo que implicase, por ejemplo, $500. Entonces es por eso que regresaron hasta sus hogares y lamentablemente la noche de ayer pues hubo este trágico suceso. Sin embargo, también se vive mucha angustia en todo el cantón. Hay muchas personas que están esperando en el perímetro de donde está ya los militares y la policía. Están esperando información
no solo sobre familiares, sino también sobre los vecinos que ellos saben que se encontraban dentro de ese perímetro en la zona cero. Sin embargo, ahora pues están tratando de ayudarse entre ellos. Vimos, por ejemplo, un gesto muy bonito de comunidades aledañas que se habían reunido para poder llevar comida a los damnificados. Alrededor de 10.000 tarrinas de comida se estaban llevando hacia el cantón Alausí, de organización de las comunidades alrededor. Pero también otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es pues la entrada al cantón Alausí. A nosotros nos tomó alrededor de 6 horas llegar desde Quito hacia el cantón Alausí, porque la vía principal está en mal estado, también sufrió este deslizamiento de tierra, entonces se está desviando por otra vía, se la conoce como la Pachamama, y esta vía pues es llena de neblina, es una vía de tercer orden. Realmente es muy, es muy difícil ingresar ahora mismo al cantón Alausí. Sin embargo, las comunidades, como he repetido, aledañas se han organizado no solo para llevar comida, sino también para poder habilitar esta vía de tercer orden, para sacar la maleza, etcétera. Desde la noche de ayer ellos han estado trabajando para que las entidades estatales puedan ingresar y socorrer a las personas que estaban damnificadas. Andrea, muchísimas gracias por este completo informe, y ustedes, amigos televidentes, tendremos pues otro contacto, si no es hoy en la noche, mañana en la primera emisión de Noticias 7. Andrea, muchas gracias, buenas noches. Gracias, compañeros, así es, nosotros estaremos con todos los detalles el día de mañana en el matinal. Que tengan todos buena noche. Seguimos en el mismo tema, y es que la solidaridad de los ecuatorianos se hizo presente inmediatamente ante la tragedia que vive Alausí. Municipios e iniciativas de muchos ciudadanos han recolectado donaciones para atender a los afectados. En la siguiente nota les contamos cómo usted puede ayudar. El corazón de los ecuatorianos se hizo presente desde las primeras horas de este lunes. En redes sociales se difundieron convocatorias ciudadanas para recolectar ayuda para los damnificados de Alausí. El municipio de Riobamba está recolectando donaciones para los damnificados, como agua embotellada, alimentos no perecibles, insumos de aseo personal, entre otros. Los centros de acopio en Riobamba son en el Parque Maldonado y Parque Infantil La Condamine. También en Quito, el municipio capitalino anunció que recibirá ayuda del 27 al 31 de marzo en todas las administraciones zonales, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. En la capital, iniciativas ciudadanas buscan ayudar a los afectados. Se reciben donaciones como agua y alimentos no perecibles en el Cuerpo de Bomberos y la Casa de la Cultura desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De su parte, el ministro de Inclusión y Bienestar Social, Esteban Bernal, también informó de varios centros de acopio. En Quito, en el edificio distrital del MIES, ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. En Riobamba, en las calles Junín y Álamos. Mientras que en Alausí, en el CDI Guido, diagonal al Hospital Básico de Alausí. Otra entidad que también recibe donaciones es la Cruz Roja. Es por eso que si desean llegar con víveres o ayuda humanitaria, lo pueden hacer en las instalaciones de la Cruz Roja Junta Provincial de la SUAY, ubicada en la Boyer y Presidente Córdoba, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Incluso los corazones solidarios también se han hecho presente en el lugar de la tragedia. Estamos aquí vamos a ir para las personas que están afectadas y por ese deslave que ha habido, pues venimos a dejar un poquito de ayuda y ¿qué han traído? Trae un poquito de ropa, un poquito de pancitos, yogurcitos. Edison Saavedra, Noticias 7. Los informes de riesgos ya advirtieron hace varias semanas el desastre que podría ocurrir en Alausí. Sin embargo, las autoridades locales no habrían dado importancia. Según expertos, Chunchi y Alausí, ambos cantones del Chimborazo, tienen antecedentes de deslizamientos similares en décadas pasadas. La tragedia de Alausí no es nueva. La responsabilidad sería de los alcaldes y prefectos que no les interesa estudios sobre riesgos geológicos y de multiamenazas naturales. Así lo advierte Ricardo Peña Herrera, ex subsecretario de Gestión de Riesgos y experto en estos temas. Yo recuerdo desde los años 80 que en la zona de entre Alausí y Chunchi han pasado un sinnúmero de deslizamientos, de movimientos de remoción y más. Recuerda, por ejemplo, que la Secretaría de Gestión de Riesgos actual emitió una alerta temprana con su informe de riesgos a principios de mes, justo en esa zona. El informe dio la alerta amarilla, lo que sí la gente se va a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la alerta amarilla? ¿Por qué no a una naranja? Hay que darle respuestas a la población. Esto no es que tiene que quedar
se tiene que comunicar. Si es que han hecho las cosas, pues se tiene que hacer. Y las autoridades locales, ¿qué hicieron? Los municipios y prefecturas dicen no toman en serio estos planes de remediación o gestión. Solo cuando suceden tragedias como esta, intentan remediarlo, cuando lo lógico es reubicación en zonas pobladas. Pasando el PDOT, el PUCS del Cantón Alausí, a esa zona donde se dio el deslizamiento, la ponen como zona de expansión, para que la población se ubique ahí. El decirte ándate no es tan fácil también, ¿no? El decir evacúen, la pregunta es ¿a dónde? En cambio, el geólogo y exdocente universitario Mario Rivera piensa que Alausí y Chunchi están ubicados en lo que se denomina deslizamientos activos y lo explica. No, realmente no es una falla geológica, sino la reactivación o generación de un deslizamiento secundario dentro de un deslizamiento antiguo en donde está ubicada la ciudad de Alausí, 1995. Sin embargo, para mí sigue siendo válido dentro de lo que son los riesgos geológicos por fenómenos de inestabilidad de terrenos. Por ello insiste que la ubicación de las zonas pobladas en áreas montañosas o al pie de humedales son de altísimo riesgo e incluso las carreteras. Los representa el terreno, es decir, la composición litológica en donde se genera este deslizamiento. Y entre los principales y los detonantes, en cambio, son los sismos y las lluvias. Cuando existe mucha lluvia, naturalmente se van a generar, activar o reactivar de nuevos deslizamientos. En este caso, la ciudad de Alausí, la ciudad de Chunchi, como muchas ciudades, están ubicadas dentro de deslizamientos antiguos. Mario Galarza, Noticias 7. Y esta mañana también se registró un deslizamiento de tierra en la vía Loja Catamayo al sur. En un video publicado en redes sociales se quedó plasmado el momento exacto en que la tierra se desprendió de la montaña y cayó sobre la carretera. Estas imágenes fueron grabadas por conductores que ante el estruendo que escucharon pararon sus vehículos y se salvaron de quedar sepultados. El hecho ocurrió a 1 kilómetro de donde quedaba el peaje de esa vía. Hasta el mediodía se habría limpiado la carretera y se habilitó un carril para el tránsito. Nos vamos a una pausa, amigos. En breve les contamos que el municipio de Quito entregó a la policía 50 camionetas para reforzar la operatividad en la institución en las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM en Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Otros temas, la pista aérea del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se mantuvo cerrada temporalmente por un percance que sufrió una avioneta al despegar. La aeronave pertenecía a una empresa de fumigación de Palma, aunque no se registraron heridos. Tanto pilotos como pasajeros salieron ilesos. La pista estuvo inhabilitada durante 2 horas, a excepción del despegue y aterrizaje de helicópteros. El temporal invernal golpea la costa ecuatoriana. El centro del Cantón Salitre y sus recintos han sido afectados por las lluvias. Sus comerciantes cuentan que las pérdidas se cuantifican. Desde el aire observamos que son al menos 10 cuadras las que tienen el agua acumulada en el centro del Cantón Salitre, provincia del Guayas. Yo creo que es parte de la naturaleza, no podemos hacer nada con eso. Sí, no hay que culpar a nadie, creo que es parte de la naturaleza. Ajá. A seguir adelante. A seguir adelante nada más, sí. Las lluvias de las últimas 12 horas causaron el estancamiento y quienes tienen negocios en esta zona hoy se quejan. ¿Y las ventas cómo están luego de esto de aquí? Han bajado bastante, nos ha afectado bastante, pero bueno. ¿Cuánto más o menos? Casi nada, 3 partes de las 4 partes, como que estamos con una nomás. A varios kilómetros del sitio encontramos a Guillermo Avesilla, quien hacía lo posible para ingresar a su vivienda. Se le hace difícil porque aún tiene las secuelas de un derrame. A pesar de aquello, él pegó unas tablas para tener acceso.
Porque yo no puedo, estoy lisiado de medio derrame. Entonces, quedando así en la tierra nomás me rebalo porque eso es un jabón, ¿verdad? Entonces tuve que hacer, entonces me regalen por ahí un pedacito de tal centro, un puente. Por la zona por ejemplo, de por allá adentro, de Candilejo, eso está a pique. Eso es ahora uno quiere salir al centro a comprar, eso está bola de agua. Eso se va a pique esta semana. El COE cantonal se activó hace varios días y este lunes obtendrán más información sobre otras zonas afectadas por el fuerte invierno que sigue golpeando en la costa ecuatoriana. Moradores y conductores que transitan por la vía Cotacachi-Intag, esto es en Imbabura, llama la atención de la prefectura de Imbabura precisamente por el mal estado de las vías. Denuncian que ya han ocurrido accidentes y que la tierra está creciendo aún más en época de lluvia. El municipio de Quito entregó a la policía 50 camionetas para reforzar la operatividad de la institución en las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. La Policía Nacional refuerza su operatividad técnica y también logística para poder hacerle frente al AMPA en nuestro país. Es por ello que a través del Gobierno Nacional se ha ejecutado un proceso de repotenciación y además de actualización de todos los recursos que requiere la entidad uniformada, con una inversión durante el 2023 que supera los 134 millones de dólares en equipamiento básico. Así también, 29.7 millones de dólares serán destinados para armamento y otros 24 millones servirán para el mantenimiento de vehículos como patrulleros y otros que necesitan ser repotenciados. Es la línea de inicio de una serie de vehículos especiales que se van a adquirir. Entre ellos está este tipo de vehículos, pero también habrá vehículos blindados, habrá otro tipo de vehículos de todoterreno que servirán para los diferentes puntos del país, emplearlos contra la delincuencia y específicamente contra esta delincuencia organizada que usa armas de alto potencial. El análisis técnico que han realizado las unidades logísticas de la Policía Nacional ha identificado la necesidad de adquirir equipamiento móvil, como vehículos 4x4, así también blindados, que servirán para proteger al elemento uniformado en las intervenciones que se realice en las zonas más álgidas del país. La dotación de medios de transporte que brinden sobre todo la seguridad a los ocupantes, en este caso a los funcionarios policiales, es sin duda una gran ventaja y que obviamente eso va a fortalecer las operaciones que como Policía Nacional desarrollamos. Son cerca de 200 millones de dólares que durante el 2023 la Policía Nacional utilizará para el reforzamiento de sus actividades en todo el territorio nacional. Los procesos de adquisición de equipamiento como chalecos, municiones y así también armas de fuego se concretará en los próximos meses, con lo cual durante el 2023 la inversión en seguridad, según las cifras oficiales, podrían superar los 200 millones de dólares. Y a propósito de la delincuencia, la policía informó que hasta el momento se han recuperado 22 de los 24 vehículos que fueron robados de la bodega de una concesionaria, esto en Calderón, norte de Quito. Según la entidad, los automotores se encontraban en Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y al sur de la provincia de Pichincha. Por su parte, la Fiscalía General confirmó que 3 personas fueron aprehendidas en relación a este crimen. La primera fue detenida en la tarde del 26 de marzo y las otras 2 este día 27. En otro tema, el proyecto presentado por la jueza Teresa Núquez ante la Corte Constitucional sobre la admisibilidad de juicio político al presidente Guillermo Lasso no obtuvo los votos necesarios y por eso se realizó un nuevo sorteo para que otros 2 jueces entreguen un nuevo informe el martes. El jueves vence el plazo para saber si el juicio procede o se archiva. Se desconoce de forma oficial el contenido del proyecto de admisibilidad o no de juicio político al primer mandatario que elaboró la jueza Teresa Núquez. Lo que sí sabemos es que no hubo el respaldo necesario. 6 magistrados tenían que haber votado por la adhesión o no a ese proyecto de dictamen presentado por Núquez. Entonces había que encontrar a un nuevo magistrado para que sea el ponente del proyecto. El nuevo sorteo se realizará entre los jueces que votaron en contra del proyecto.
Y el 145 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te dice que puede haber un segundo oponente cuando hay una complejidad del caso. Por eso, inmediatamente luego de la votación, se efectuó el sorteo, en el cual Richard Ortiz y Ali Lozada quedaron como jueces ponentes. Ambos tienen hasta la tarde de este martes para hacer su presentación. O, en su defecto, hay estas 48 horas para modular la votación. Tal vez una votación concurrente, es decir, la misma finalidad con diferentes argumentos. El nuevo proyecto, que se presume admite el juicio político, requiere 4 votos más adicionales a Ortiz y Lozada para su aprobación ante el Pleno. Pero si el martes se vota y tampoco alcanza, habría un nuevo sorteo. Sin embargo, la Corte tiene hasta el jueves para emitir su pronunciamiento final, mientras que la Presidencia, en una nueva misiva enviada a la Corte, reiteró que al jefe de Estado lo están inculpando por actos que él no cometió. Lautaro Andrade, Noticias 7. Otros temas. Familiares y amigos de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas, el equipo de periodistas de Diario El Comercio, secuestrados y posteriormente asesinados en el 2018 en la frontera entre Ecuador y Colombia, marcharon por las calles del centro de Quito hasta la Plaza Grande a fin de exigir que se desclasifique la información del caso. El pasado 26 de marzo se cumplieron 5 años del hecho y sus familiares aún demandan respuestas. A la marcha se unieron personal de ASFADEC y de la Fundación David Romo. Organización es que también buscan respuesta por la desaparición de personas a nivel nacional. Fiscalía no puede hacer su investigación porque depende de que no se ha desclasificado información. Pero hay otras líneas donde se pueden investigar. No hay justicia en el Ecuador. ¿A dónde tienes que regresar a ver? A las Cortes Internacionales, lamentablemente. Creo que ahí está la respuesta. La CDH ya proclamó un informe de 32 recomendaciones. ¿Dónde están los mecanismos para esas 32 recomendaciones? Desde el año 2019 que se entregó el informe hasta la fecha se han podido reunir.